Llegó Kang, Scott es famoso y la hija tiene superpoderes. Vamos a ver plano a plano el tráiler de Quantumania. Corre apertura. Muy buenas nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y este es el análisis plano a plano del primer tráiler de Ant-Man and the Wasp Quantumania, la tercera película de Ant-Man. Nunca pensé que íbamos a tener 3 películas de este personaje y que encima esta sea tan pero tan importante para lo que se viene en la saga del multiverso. Si no lo sabían, el villano de esta película, Kang el Conquistador, va a ser el villano que atraviese toda la saga de la fase 5 y fase 6, la cual terminará con las películas de Avengers, la dinastía Kang y Secret Wars. Pero si les parece, vamos a repasar el tráiler. Como siempre, vamos a desempolvar esta sección en donde vemos un pedacito del tráiler, lo analizamos y después saltamos al siguiente. Si te gusta el video, no te olvides de ese like, no te olvides de suscribirte para más de estos análisis y ahora sí empezamos. I used to ask myself a lot of questions. Scott, you're at ex-con. How are you an Avenger? That doesn't make sense. But everywhere I go, people tell me the same thing. Thank you, Spider-Man. El tráiler arranca y nos muestra que Scott es reconocido en su comunidad en San Francisco. Esto es un cambio enorme respecto a lo que venía pasando con él pre-Endgame. You want to grab one with me? I'm Ant-Man. They're Hulk fans. Wait, They don't know Ant-Man. En la calle la gente se da vuelta para reconocerlo, los nenes usan sus colores y lo tienen en la mochila. Esto probablemente se deba al éxito de su podcast Big Me, Tiny Me, en donde entrevista a distintos Avengers, según lo que nos contó el primer capítulo de Miss Marvel. Esto lo pone como una figura reconocida pero al mismo tiempo accesible. Vemos que él disfruta de esta vida pública, acá siendo invitado a la gala de un premio humanitario junto a Hope o recibiendo el premio de empleado del siglo en el Baskin Robbins, el mismo local en el que trabajó en su primera película, hasta que se enteran que tenía antecedentes. De hecho, el tipo que le da el premio es su antiguo jefe. Y hablando de Hope, podemos ver que tiene un nuevo look y está inspirado en el diseño de Janet Van Dyne en los cómics con su icónico pelo corto. Más allá de todo esto, en la cafetería lo terminan despidiendo como Spider-Man. Y la verdad no podemos criticar demasiado al tipo porque hombre hormiga, hombre araña, dale. De hecho, en su momento hasta Bruce Banner le pareció una broma. Who's Scott? Ant-Man. There's an Ant-Man and a Spider-Man? La cafetería parece ser fanática de su ciudad porque el local se llama Café del Puente, en honor al Golden Gate, y todas las bebidas a la izquierda en la pizarra tienen nombres de atracciones turísticas de San Francisco, como Fisherman's Wharf y el Muelle 39, entre otros. Pero ahora sí, siguiente clip. People still need help, Dad. That's why we made this. It's like a satellite for deep space, but quanta. Wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. Turn it off. Now. Llegamos a la casa de los Pym, que volvió a las calles de San Francisco después de su paso por la playa, y nos encontramos con Cassie Lang, ahora interpretada por Kathryn Newton, con esta película siendo la introducción de una versión más profunda de su personaje y encontrará a su alter ego superheroico, que en los cómics se llama Stature, pero más adelante un poco más sobre ella. Me interesa muchísimo la dinámica que pueden llegar a conseguir con Kate Bishop en una eventual película de jóvenes Avengers, y Kathryn Newton es un amor. Si quieren confirmarlo, pueden ir a ver la entrevista que le hice a ella por Detective Pikachu acá arriba. La vemos siendo una joven genia, una consecuencia positiva de tener a dos científicos como Janet Van Dyne y Hank Pym como abuelos postizos, y nos muestra su último artefacto, una especie de satélite para localizar y recibir señales del reino cuántico. Recordemos, el reino cuántico es ese lugar en el que se perdió Janet al volverse subatómica durante una misión con Hank, según nos cuentan en la primera película, y vimos un poco de su experiencia en ese lugar en la segunda película. En esta tercera aventura volveremos y nos enteraremos muchísimos secretos de este reino y sobre todo su conexión con el tiempo y el multiverso. El laboratorio parece ser el de Hank también, porque en las computadoras está lleno de información vital de hormigas y en la mesa los libros son sobre hormigas y sus colonias. Pero ahora sí nos vamos al reino cuántico porque Janet se ve súper asustada con la idea de estar mandando una señal a ese lugar. Siguiente clip.
Y este segmento lo recorté más que nada porque acá es en donde empieza a sonar la canción que acompañará todo el tráiler, que es Goodbye Yellow Brick Road de Elton John. Y mientras tanto vemos que los Pym y los Lang son arrastrados al reino cuántico, casi como Dorothy es arrastrada al mundo de Oz en El Mago de Oz. Y es muy gracioso como dos proyectos de Marvel tan cercanos de repente tienen a El Mago de Oz, al clásico de Victor Fleming, como influencia directa, siendo primero Werewolf by Night y ahora Quantumania, que parece estar contando una historia bastante similar. Los protagonistas son absorbidos a un mundo extraño en donde hay distintas criaturas siendo manejadas por otro extranjero, en este caso el villano de la historia, Kang el Conquistador. Pero bueno, volviendo al tráiler, la última en ser absorbida es Cassie y noten cómo Scott al instante decide soltarse para ir a rescatar a su hija. Siguiente clip. Aterrizamos en el reino cuántico y tenemos al grupo dividido, los Pym Van Dyne por un lado y los Lang por el otro. Scott y Cassie se cruzan con algunos nativos y esto se conecta con una escena que todavía no entiendo por qué eliminaron de la segunda película, donde Janet explica que en el reino cuántico hay varias civilizaciones y culturas. Lo que vamos a ver en este tráiler es que parece haber una gran metrópolis capital y estos tipos con los que se encuentran Scott y Cassie viven por fuera de esa urbe, probablemente controlada por Kang. Por su parte, Hope, Janet y Hank aterrizan en una zona menos desértica y sí, todos estamos pensando en mini espías 3D. Y miren que yo no me suelo quejar de estas cosas, de los efectos y demás, pero en este plano es increíble lo alejado que parece el pie de Cassie del piso, y eso se debe a que se está usando de Volume, la tecnología de efectos que empezó con The Mandalorian, pero con fondos tan cargados el efecto no termina siendo igual de efectivo. El segmento termina adelantándonos que Janet va a ser nuestra suerte de guía en este reino, y hay que recordar que pasó 30 años encerrada acá. Siguiente clip. So afraid of? There's something I never told you. This place. It isn't what you think. Esta parte abre con lo que creo que son las estelas de los Lang y Pym llegando al reino cuántico, mientras un nativo mira desde la tierra y me destruyen estos caballos con cabeza de caracol. Después vemos a Janet aplicando sus conocimientos de la zona al manejar una maldita mantarraya gigante, mientras los tres se infiltran en la sociedad por fuera de la ciudad. Creo que ahí es el momento en donde se van a cruzar con el personaje de Bill Murray, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque cuando Hope pregunta por qué Janet tiene tanto miedo, aparece él. Kang el Conquistador es el elegido para ser el villano no solo de esta película, sino de toda la saga del multiverso, y es básicamente llenar el lugar que dejó Thanos durante la saga del infinito. Nos presentaron a una variante suya en Loki, solo que esa era una versión bastante benigna del personaje, un tipo que se preocupó por aislar al universo del MCU para que esté a salvo de los peligros de cruzarse con otras de sus variantes en este multiverso. En esta película entonces vamos a ver a otra variante suya que acá sí oficialmente está listada como Kang, y no como aquel que permanece, como se llama el personaje en la serie de Loki. Kang tiene la habilidad de viajar en el tiempo y eso da como resultado que haya 1000 versiones de él por todos lados. En este caso pareciera que el tráiler nos adelanta que va a ser el líder de esta gran metrópoli y este ejército gigante que lleva este color azul de energía que es el mismo que vamos a ver en Kang más adelante. En este momento hay un plano que hace foco en esta especie de orbe que parece funcionar como una fuente de energía. Este artefacto podría ser el corazón eterno o The Heart of Forever, que en los cómics durante el arco Destiny War de Avengers Forever nos establecen que se trata de un elemento que permite viajar en el tiempo sin crear nuevas realidades, lo cual es un concepto que puede parecer bastante útil para el Kang de esta versión del MCU. Según lo que se contó del tráiler exclusivo de Comic Con, la idea es que Kang le proponga a Ant-Man ayudarlo con un robo y quizás es este artefacto el que tienen que robar. ¿Y quién te dice que en realidad veamos a dos variantes de Kang en la película? Una robándole este artefacto a la otra. Pero bueno, eso ya es una teoría medio falopa mía. Lo que sí vemos a ciencia cierta es que esta ciudad que podemos llamar Cronópolis tiene tremenda fuerza militar y todo parece ser obra de la tecnología de Kang, que sigue respetando esa iconografía circular como lo vimos en Loki con la variante de aquel que permanece. De hecho, la fase 4 parece estar llena de círculos y anillos por alguna razón. Siguiente clip. You hope and give you more time.
if you'd help me. So, what's it gonna be? Ant-Man. Y acá tenemos el último segmento con Scott frente a los destrozos de lo que parece ser una nave y siguen apareciendo los círculos detrás suyo y en la plataforma donde flota Kang, que dicho sea de paso parece estar usando este artefacto para hacerla funcionar. Quizás esta sea la máquina que usa para moverse a través del multiverso sin dejar rastro. Mientras tanto, Janet se infiltra en el mundo clandestino del reino cuántico y esta puerta me hizo acordar muchísimo a la tecnología de Phastos en Eternals. Acá vemos al personaje de Bill Murray que parece imponerse como un líder dentro de este mundo clandestino y según lo que se mostró en el tráiler exclusivo de Comic Con, ha tenido una relación con Janet en su paso por el reino cuántico. Son viejos conocidos. Por eso tiene sentido que sea el primero al que vayan a buscar. Por otro lado, me preocupa ver a Janet sola en una especie de celda junto a una araña que tiene el mismo tratamiento dental de un Demogorgon, mientras que vemos algunos planos de los héroes en peligro durante lo que parece ser la última batalla, en donde se está rompiendo la realidad en el reino cuántico y Kang dice que puede ayudarlos y darles más tiempo. Y quizás esto tiene que ver con el trato que le está ofreciendo a Scott para robar esta especie de batería mágica. Antes de los planos finales tenemos a algunas variantes de Ant-Man corriendo, mientras una de ellas termina convertida en plastilina como Reed Richards en Multiverse of Madness, y creo que corren hacia la misma esfera en donde vimos a Scott al principio de este clip. Así llegamos a las dos grandes revelaciones, que son los diseños de Kang y de Cassie Lang en su traje superheroico, que curiosamente es violeta y no negro y rojo como el que usan los cómics cuando se hace llamar Stature. El violeta es un color que ella usa cuando lleva el manto de Stinger, una suerte de sidekick para Ant-Man. Claramente su traje tiene la misma idea que los de Scott y Hope, y fíjense como todos tienen un círculo en el pecho, lo cual es una marca registrada de todos los diseños de Tony Stark. A lo mejor después de trabajar en los trajes cuánticos para el viaje en el tiempo durante Endgame, Hank tomó algunas ideas para esta nueva versión de los trajes. Por el lado de Kang se ve espectacular, tanto en su versión con el casco activo y sus poderes, como después hablando con Scott, y la presencia de Jonathan Majors es absoluta. Por alguna razón no me puedo sacar la sensación de que vamos a ver a más de una variante de Kang, pero me gustaría saber sus comentarios al respecto. Algunos elementos que están confirmadas y no se mostraron en este primer tráiler tienen que ver con MODOK, el personaje que sí se mostró en el tráiler exclusivo de Comic Con, y por ahora acá lo tienen guardado, más la frase que rebotó por todos lados que Kang le dice a Scott cuando él anuncia que es un vengador. Kang al escuchar eso solo le pregunta: ¿no te maté antes? Pero en resumen fue un muy buen tráiler. La película tiene mucho peso que levantar porque es la primera de la fase 5 y la que va a construir muchísimo para lo que va a ser la próxima película de Avengers, que es la dinastía Kang. Coméntenme, amigos y amigas, qué les pareció este tráiler. No se olviden de ese like, no se olviden de la suscripción y nada, volvimos a esta sección que me gusta mucho del canal, que son los análisis de trailers plano a plano. Me faltaron un montón durante estos meses, no llegué, mil disculpas, pero vamos a intentar volver al ruedo. Sin más, nos vemos en el próximo, si vos querés. Chau.